Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días. Hola Jesús, ¿cómo están? Muy buenos días con todos. Ya dentro de un minuto empezamos la clase. ¿Cómo están? Bien, ingresamos a la semana 8. En esta semana toca ver otra disciplina o ciencia de la lingüística, que es la semántica. Esta ciencia se encarga de los semas, o sea, de los significados. Nosotros tenemos una competencia morfológica que hemos visto en la semana pasada, ¿no? Morfología. Podemos establecer el significado de las palabras a través de su raíz, de su lexema. Pero también tenemos una competencia semántica. La competencia semántica hace referencia a que todo hablante utiliza semas o utiliza ideas para generar el significado de una palabra. ¿Correcto? Por ejemplo, si a mí me preguntan qué significa la palabra gato, entonces yo de inmediato lo asocio con su especie, ¿no? Animal, ¿sí? Animal, felino, doméstico, cuadrúpedo. Eso es, son los semas o es la semántica. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien, entonces, como definición de semántica, planteamos lo siguiente: es una disciplina que estudia el significado de los signos lingüísticos. ¿Qué cosa es un signo lingüístico? La palabra, también puede ser la oración. ¿Correcto? ¿Sí? Ese es un signo lingüístico. Una palabra o una oración o un texto. ¿Por qué? Porque tiene significado y tiene significante. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cómo se desarrolla este tema del signo lingüístico? Todo signo lingüístico está formado por dos componentes importantes. Un componente que es el nombre, o sea, la expresión, pero esa expresión formulado en fonemas. ¿De acuerdo? Formulada en fonemas, silla. Y también presenta su significado, que está formulado en ideas: silla, asiento, individual, con respaldo. Entonces, a ver si capturan pantalla, ¿ya? Si capturan pantalla. Entonces, el signo lingüístico, que es estudiado por la semántica, específicamente el significado, ¿ya? Tiene dos planos, ¿ya? Tiene dos planos, que vamos a ver en la siguiente PPT. ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? A ver. Mira, cuando nosotros hablamos del significado de las palabras, podemos utilizar a la semántica, que nos va a hablar sobre los semas, las ideas que componen el significado, ¿no? El significado. Pero también hay otra disciplina que es la lexicografía y la lexicología. También estas disciplinas están encargadas, así como la semántica, del estudio del significado de las palabras. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia está que tanto lexicología como lexicografía se encargan del vocabulario, o sea, del inventario de las palabras. ¿De acuerdo? De eso se encarga la lexicología y la lexicografía, del inventario, ¿ya? Inventario de las palabras. Muy bien. Pero ¿cuál es la diferencia entre estas dos? ¿No? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? La diferencia está en que lexicología, ¿de acuerdo? Estudia solamente la formación de los léxicos o de los vocabularios, ¿de acuerdo? Mientras que la lexicografía se encarga de realizar o establecer ciertas técnicas o estrategias para la elaboración de diccionarios. ¿Correcto? ¿Sí? Por ejemplo, la lexicografía realiza lo que está acá en este rectángulo, ¿sí? ¿Qué cosa realiza? Realiza
cómo se inserta, por ejemplo, una palabra dentro del diccionario. ¿Qué es lo que debe de poseer esa palabra para que sea incorporada en el diccionario? ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, los lexicógrafos se encargan de ello. Por ejemplo, silla sería la entrada, o sea, la presentación de la palabra. Luego tiene que existir unos signos como rayas que separan las acepciones. Enseguida tenemos que establecer la información etimológica, o sea, el origen de la palabra silla. La marca gramatical, o sea, si es masculino o femenino, y viene la definición, o sea, el conjunto de semas, de ideas, del concepto de la palabra. De esta manera nosotros lo encontramos estructurado en el diccionario. ¿De acuerdo? Todo diccionario elaborado de manera profesional, o sea, con técnicas, con estrategias de la lexicografía, debe presentar esta estructura. ¿De acuerdo? Entonces, repasamos, volvemos. La semántica estudia el significado de las palabras, ¿de acuerdo? O de los signos lingüísticos. Pero también hay otra disciplina, que es la lexicología y la lexicografía. Pero la diferencia está en que la semántica solamente establece los semas, o sea, las ideas. Mientras que la lexicología y la lexicografía habla de los inventarios, del vocabulario. Pero la diferencia entre estas dos es que la lexicología solamente elabora un vocabulario, por decir, ¿no? La palabra tweet, ¿no? Tweet, Twitter, tuiteado, tuiteaba, ¿no? Hay sustantivos, hay verbos, hay adjetivos, correcto. Es el inventario de la palabra tweet, a partir del lexema tweet, a partir de la raíz tweet. ¿Y qué hace la lexicografía? La lexicografía tiene que elaborar toda esta estructura que están viendo acá en el rectángulo para que esta palabra sea elevada al diccionario. Entonces son tres disciplinas encargadas del estudio del significado de las palabras. ¿De acuerdo? Semántica establece sus semas, sus rasgos, ¿correcto? ¿Sí? Sus rasgos. ¿Qué silla? Ah, sí, asiento, tiene respaldar. ¿Qué hace la lexicografía? Ya elabora cómo lo definimos, con exactitud. Muy bien, ahora vamos con el concepto de signo, ¿ya? Con el concepto de signo. Cuando hablamos de signo, hablamos de cualquier elemento perceptible, ¿ya? Cualquier elemento perceptible que presenta un significado. Cuando te dice acá en la PPT que evoca o refiere a otra cosa, quiere decir que presenta un significado. Ese es signo. ¿De acuerdo? Ese es signo. Por ejemplo, tú ves un vaso y este es un signo. ¿Por qué? Porque te transmite información. ¿Qué información? Es un objeto, ¿no? Sirve para colocar agua o cualquier líquido, ¿no? Se puede tomar con las manos. Muy bien, entonces cualquier elemento que sea perceptible y que evoque un significado, eso es signo, ¿de acuerdo? Eso es signo, ¿sí? Entonces, en este caso te voy a dar un dato para que tú puedas manejar de manera oportuna este concepto. Mira, en el caso de los signos, podemos establecer dos tipos de signos, ¿ya? Dos clases de signos. Dos clases, para que tú lo puedas estudiar de manera práctica. Hay signos artificiales y hay signos naturales. Naturales, su nombre lo dice. ¿Por qué le dicen naturales? Porque es el resultado de una causa-consecuencia. O sea, es un signo que se presenta de manera espontánea. No interviene la mano del hombre.
Pero en el caso de los signos artificiales, sí tienen que ver con la creación humana. ¿Ya? Tiene que ver con la creación humana. O sea, acá interviene la mano del hombre. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, los signos naturales en semiótica se llaman indicios o índice. ¿Ya? Indicios o índice. Es lo mismo, estimados. ¿Ya? Si lo encuentran así en alguna práctica o pregunta de examen. En el caso de los signos artificiales, que son creación humana, ustedes o nosotros en general, la semiótica nos presenta dos tipos, los símbolos y los íconos. Entonces, ahí ya estableces una diferencia clarísima, clarísima, entre lo que es un indicio frente a símbolos y a íconos. Está claro, ¿no? La diferencia entre qué cosa es un indicio, a diferencia de símbolos y de íconos. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Lo entienden? El indicio es un signo natural, es un signo que se presenta de manera espontánea, ¿ya? Se presenta de manera espontánea. No, ¿qué quiere decir? ¿Ya? Se presenta de manera espontánea. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, así queda. Entonces, el indicio, por ejemplo, un ejemplo de indicio sería los ojos rojos en una persona. ¿Ya? Acuérdate que el signo transmite información. Los ojos rojos puede ser una enfermedad, puede ser intoxicación, puede ser llanto, o sea, transmite información. La temperatura en una persona, ¿no? O sea, la fiebre, ¿no? La fiebre, ¿correcto? Es un indicio. Nuestras huellas es un indicio. ¿Por qué? Porque se presentan de manera espontánea, ¿de acuerdo? De manera espontánea. Ahora, símbolos e íconos son creaciones humanas, como te digo, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre símbolo e ícono? También es sencillo. ¿Ya? En el caso del símbolo, no existe una semejanza entre el significado y su representación. Por ejemplo, si yo quiero representar el concepto de paz, utiliza, estimados alumnos, para representar el concepto de paz. A ver, ayúdenme en el chat. ¿Qué cosa utilizamos para representar el concepto de paz? Muy bien, Jesús, una paloma blanca, correcto, ¿sí? O una bandera blanca, ¿sí? Entonces, si yo analizo, ¿no? La paloma, la bandera, ¿qué de semejante presenta con el concepto de paz? Ninguno, profesora, no hay ninguna semejanza. A eso se le llama símbolo. El símbolo se puede representar con una bandera o una paloma blanca. No hay semejanza. ¿Ya? No se evidencia semejanza. Ese es un símbolo. Ah, entonces fácil, profesor. ¿Los iconos sí van a reflejar semejanza? Claro. Los iconos sí reflejan semejanza. ¿De acuerdo? Los iconos sí van a reflejar semejanza. ¿Ya? Por ejemplo, un icono sería la fotografía de alguien, ¿no? Porque son igualitos. ¿Ya? Entonces acá sí se verifica semejanza. Sí hay semejanza. ¿Correcto? Entonces, ahí está la diferencia entre estos tres. Indicio es algo natural. Es el resultado de una causa-consecuencia. Causa-consecuencia, pero de manera espontánea, de manera natural. Símbolos e íconos son signos artificiales. ¿Qué quiere decir eso? Creación humana, invención. El símbolo no tiene semejanza. ¿De acuerdo? En cambio, la fotografía sí tiene semejanza.
Por ejemplo, los números 1, 2, 3 hasta el infinito, ¿dónde ustedes lo colocarían? ¿Cómo se clasificaría? ¿Qué tipo de signo son los números? La numeración, romana, arábica. Pregunto, ¿qué sería? Indicio no es, porque los números son creación humana. Muy bien, son símbolos, correcto, muy bien, ya están despiertos. Leonardo levantar las manos también puede ser signo de paz. Ya, bueno, Valerio y Tatiana, ¿no? Son símbolos. Las palabras también son símbolos. ¿Ya? Las palabras, por ejemplo, la palabra gato, G-A-T-O, ¿en qué se parece con el animal? Cuadrúpedo, nada. Eso es un símbolo. ¿Ya? Es un símbolo. Bien, captura en pantalla desde el anterior. Ahí tienen también detallado. ¿Ya? Por ejemplo, acá te dice icono, el signo se parece al elemento que representa. Por ejemplo, estos son iconos, ¿no? La vestimenta convencional del hombre es, ¿no?, el pantalón, es lo convencional, ¿cierto? En el caso de la mujer representa el vestido. ¿Ya? Entonces, es convencional, es un icono, se parece. Bien, en el caso del índice, dice el signo tiene una relación de causalidad o continuidad, o sea, es natural, es un evento natural. ¿Ya? Por ejemplo, las huellas, ¿no?, de cualquier persona o animal. En cambio, el símbolo no se relaciona con el significado que evoca. Por ejemplo, los aros, alianza, matrimonio, ¿cierto? Pero no hay una semejanza, no hay algo parecido, ¿sí? Esa es la diferencia. Captura pantalla y captura pantalla. Ahí está explicado. ¿Ya? Está explicado. Muy bien. Ahora, profesora, ¿quién estudia estos signos? Estos signos, por ejemplo, los indicios, los ojos rojos, la fiebre, la huella, eso no lo va a estudiar la semántica, ¿sí? Todos estos signos son estudiados por esta ciencia llamada semiótica. La semiótica es la ciencia que estudia a los signos en general y su relación con el entorno cultural, ¿ya?, donde se presenta. Esa es semiótica, ¿ya? Semiótica. Estudia los signos en general. En cambio, la semántica se encarga del estudio exclusivamente del signo lingüístico. ¿Qué cosa es el signo lingüístico? Es la palabra, chicos. Gato, perro, computadora, celular, eso es el signo lingüístico. La palabra. Una oración también, ¿no?, porque es un conjunto de palabras. Un texto también, porque es un conjunto de oraciones. Ya, muy bien. Entonces, signo lingüístico es la palabra, correcto. Y el signo lingüístico está formado por dos componentes, significante y significado. ¿De acuerdo? Significante y significado. ¿Qué cosa es el significante? Es la expresión, pero es mental. Por eso acá, profesora, ¿por qué está representado de esa manera? Sí, ya no se escribe con ella, ya sí, está bien, tienes razón, pero esta es la representación fonológica. O sea, así, de esa manera se representa en nuestro cerebro. ¿De acuerdo? Entonces, el significante sería la expresión. Esta expresión representada con fonemas. ¿De acuerdo? Con fonemas. Ahora, el significado sería el contenido. ¿Ya? El significado sería el contenido. ¿Qué quiere decir el contenido? O sea, las características, lo que significa esa palabra sí. Por ejemplo, en este caso tienes estos semas, estos rasgos, ¿no? Asiento, tiene respaldo, ¿correcto? Tiene 4 patas, ¿correcto? Y solamente cabe una persona. ¿Sí? Estas características, a esto se le llama semas. Entonces, el significado está compuesto por semas. ¿Ya? Está compuesto por semas. ¿Qué cosas son los semas? Los semas son las ideas, los conceptos que te permite formar el significado, el contenido de la palabra.
¿De acuerdo? Y ahí tendrías al signo lingüístico. ¿Correcto? Entonces el signo lingüístico tiene su expresión, o sea, su cadena sonora, gato, G, A, T, O, y tiene sus semas, o sea, su significado, animal, felino, cuadrúpedo, doméstico. ¿Correcto? Y tiene como resultado el signo lingüístico. Bien, entonces, el signo lingüístico, la palabra, tiene dos componentes, significante y significado. Significante, la expresión. Significado, lo que es, su contenido. ¿De acuerdo? Son las ideas, el concepto. Vamos a detallar en cuanto a las características del signo lingüístico. ¿Qué características tiene? Es biplánico. ¿Se entiende lo de biplánico? ¿Se entiende lo de biplánico? Biplánico, o sea, tiene ¿qué cosa? ¿Qué cosa tiene? Dos planos, profesora. Ah, muy bien. Ese es biplánico. Tiene dos planos. Doblemente articulado. ¿Por qué, profesora, doblemente articulado? Porque nosotros observamos fonemas en la parte del significado y semas en la parte del significado. Doblemente articulado. ¿Ah? Doblemente articulado. Arbitrario. ¿Por qué, profesora, es arbitrario? Arbitrario significa imposición, ¿ya? Que existe una imposición, un acuerdo tácito entre los hablantes. ¿Ya? Un acuerdo tácito entre los hablantes. ¿Cómo te das cuenta que el signo lingüístico es arbitrario? Yo te pregunto, por ejemplo, en el inglés, ¿alguien sabe cómo se dice silla en inglés? ¿Alguien sabe cómo se dice silla en inglés? ¿Alguno del salón? Silla en inglés. Muy bien, Tatiana. Chair, ¿no? Chair. Ah, muy bien. Ya, ¿qué cosa es? Chair, ¿qué cosa sería? ¿Su significante o su significado? ¿Qué cosa sería chair? ¿Qué cosa sería? ¿Su significante o su significado? La che, la a, la i, la l. ¿Qué cosa sería? Ah, su significante. Muy bien, o sea, su expresión. Ahora, ¿qué significa chair en inglés? Lo mismo, profesora, asiento con respaldo, con patas y que para que se sienten las personas. Lo utilizan las personas. Allá, o sea, es lo mismo, ¿sí? En inglés, en ruso, en alemán, en chino, en japonés, el significado es lo mismo. Lo único que cambia, ¿qué cosa es? Su significante. A eso se le llama arbitrariedad. ¿Ya? Hay un acuerdo tácito entre los hablantes del mundo. ¿De acuerdo? Entonces, lo único que varía son los significantes. Entonces, nosotros cuando estudiamos otra lengua, lo único que estudiamos son significantes, nada más, porque el significado es lo mismo. Bicicleta se escribe así en castellano, en inglés, en quechua, en alemán, en ruso, en ayaninka, se escribe de otra forma, tiene otra expresión, pero el significado sigue siendo lo mismo. ¿De acuerdo? Eso es arbitrariedad. Convencional significa que todos estamos de acuerdo, ¿ya? Existe una convención, un acuerdo, ¿ya? Es lo mismo que, en todo caso, que arbitrario. Mutable o inmutable, ¿cómo es esto? Mutable, cambia, ¿de acuerdo? Mutable, cambia. ¿El signo lingüístico cambia? Claro, claro que cambia. Por ejemplo, Cervantes escribía aiga, pero en el siglo XX-XXI se recomienda haya. Aiga, entonces, es un arcaísmo, una palabra en desuso. Pero antiguamente, ¿se aceptaba? Sí, se aceptaba. Ah, son cambios, profesora. Claro, son cambios, ¿no? O también, por ejemplo, puedes tener la palabra roche. ¿Ya? Roche empezó con su significado de robar a alguien, ¿ya? Pero actualmente en el diccionario no dice robar a alguien, sino dice
vergüenza, ¿sí? Algo que genera vergüenza. El significante está formado por fonemas, Valerio. El significado está formado por fonemas, por grafemas no, porque eso es mental. Todo esto es mental. ¿Ya? Todo esto es mental. Esto de acá es fonemas. ¿De acuerdo, Valerio? Jesús. Ya, muy bien. Entonces, cambia, ¿ya? El signo lingüístico cambia a través del tiempo, ¿ya? Cambia a través del tiempo. Inmutable, profesora, no cambia. Correcto, el signo lingüístico no cambia en un tiempo determinado, porque si no generaría un caos. No podemos cambiar el significante de silla, no podemos cambiar. Profesora, y las jergas son un cambio, claro, pero para que sea aceptado tiene que pasar mucho, mucho tiempo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Captura en pantalla, por favor. Captura en pantalla. ¿Ya? Captura en pantalla. Ya está. Muy bien. Ejercicio de aplicación. Determine la clase de signo en cada alternativa. A ver, ¿qué tipo de signo es la caricatura de un político? ¿Qué tipo de signo es? ¿Cómo, profesora? ¿Qué tipo de signo? Acá, ¿es indicio, es símbolo o es icono? La caricatura de un político. Símbolo, ¿no se parece, Tatiana? Claro, icono, ¿no? Se parece. ¿De acuerdo? Se parece. Hay un parecido. La diferencia está entre la caricatura y la fotografía son casi iguales. La diferencia está en que la caricatura, ¿cómo se dice? Exagera ya sea una cualidad o un defecto, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, si esa persona es buena, de buen corazón, amable, entonces quizá pues le dibujen su aureola ahí, ¿no? ¿Sí? Del angelito, ¿cierto? Pero por ejemplo, en el caso de las personas que tienen la nariz pronunciada, siempre alargan esa característica física, ¿no? Ya sea física o psíquica, pero se parece, ¿ya? Se parece. Muy bien. El color verde del semáforo, ¿ya? El color verde del semáforo. Los colores, verde, rojo, amarillo, ¿qué cosas son, estimados? Claro, ¿no? Porque el color verde, ¿en qué se parece con pase libre, ¿no? No hay ninguna semejanza, correcto. Todos los colores son símbolos, estimados, todos los colores son símbolos. La paloma de la paz, la paloma de la paz también, ¿no? No se parece nada, esto es símbolo. Y la palabra miau, ojo, la palabra. ¿Te acuerdas qué cosas son las palabras? Las palabras, los números, ¿qué cosas son? Son, Valerio, Jesús, no es indicio. Los colores no es indicio. ¿Por qué? ¿Por qué los colores no es indicio? Porque los colores no se presentan de manera espontánea. Los colores, todos, son creación humana, estimado Jesús. ¿Ya? Entonces ahí habría que cambiar. El color verde significa avanzar. ¿Correcto? ¿Sí, Profesora, Jesús? ¿Sí? pero en el contexto de color verde del semáforo, pausa, Ya. efecto, y eso no es un indicio. ¿Por qué? ¿Es algo natural? No, pero en el contexto de, de esa oración, el color Claro, está verde. bien. Claro, el color del semáforo, el color verde del semáforo, pero es natural, es natural. O sea, es algo espontáneo que No, surge no, de una causa-consecuencia. no, no. No, pues no. O sea,
está la intervención está programado, por decirlo así, ¿no? Hay una programación ahí. Entonces interviene la mano del nombre. ¿De acuerdo? Entonces todo lo que son colores equivale a símbolo. Luis Leonardo me dice, las personas le dieron significado al color verde para avanzar. Ya, pero ¿quién? El color verde, yo te pregunto, Leonardito, el color verde, los colores en general, son creación humana. No es una causa-consecuencia. No es como, por ejemplo, la nube gris. La nube gris, causa, consecuencia, de inmediato. ¿Ah? En la sierra, lluvia, ¿cierto? Lluvia. En el caso de los indicios existe esta causalidad y la consecuencia inmediata, pero de manera natural. Ah, ya, correcto. Muy bien, entonces era una afirmación. Muy bien, entonces en este caso todas las palabras también son símbolos. ¿Ya? Cuando te hablan de indicio, indicio equivale a todo signo que se presenta de manera natural. ¿De acuerdo? De forma natural. Por ejemplo, la bandera del Perú, la escarapela, el escudo, ¿qué cosas serían? Bueno, esas son invenciones, profesora, son creaciones. Muy bien. ¿De qué estamos hablando? ¿No? Cuando hablamos de las banderas de todas las naciones. ¿De qué hablamos? De símbolos, ¿cierto? De símbolos. No tienen ninguna similitud. ¿Correcto? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Ninguna? A ver, ¿los símbolos del sistema Braille son considerados signos lingüísticos? Jesús, no. No son signos lingüísticos. ¿Correcto? No son signos lingüísticos. Signo lingüístico equivale a la palabra, tal como nosotros la conocemos, Valerio. Jesús Valerio. ¿Ya? Ahí son puntitos, ¿no? Son puntitos que reflejan a una determinada palabra, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Pregunta 2. ¿Qué alternativa define mejor la arbitrariedad del signo lingüístico? ¿Qué alternativa define mejor la arbitrariedad? A ver, ¿qué dicen? Arbitrariedad. ¿Qué cosa es arbitrariedad? ¿Recuerdas? Es la imposición, ¿cierto? La B, me dicen. La B. A ver, las palabras cambian. Esto se refiere a mutable, ¿cierto? Mutable. El signo lingüístico es mutable. Las personas acuerdan tácitamente. Claro, esta es arbitrariedad. Por eso existen diversas lenguas. No existe una relación entre significantes y significados. Bueno, esto es no corresponde a ninguna, ¿no? Esto es una falsedad. ¿Ya? Esto es falso. ¿Ya? Los signos lingüísticos pueden segmentarse en dos formas. Los signos lingüísticos pueden segmentarse en dos formas. Falso, ¿no? El signo lingüístico tiene dos planos. ¿Ya? Eso también es una falsedad. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Pregunta? ¿Pueden capturar pantalla? Captura en pantalla. Bien. Vamos con el significado.
El significado es el concepto, es el contenido, es el conjunto de ideas, es el conjunto de semas. ¿Ya? Por ejemplo, el signo lingüístico mesa tiene su significante, o sea, su cadena sonora, sus fonemas, M, E, S, A. Y tiene su significado, mueble compuesto de una tabla lisa sostenida por patas. ¿Por qué aquí te dice plano del lenguaje? Porque, ¿te acuerdas? El lenguaje tiene dos conceptos, la lengua y el habla. Ambos, tanto significante como significado, pertenecen al plano de la lengua. O sea, todo se da aquí en nuestro cerebro. En nuestro cerebro está reproducido la M, la E, la S, la A. Pero ¿cómo usted confirma eso, profesora? Porque nosotros cuando articulamos, cuando hablamos, lo hacemos de manera ordenada, de manera lineal, un fonema tras otro. M-E-S-A, mesa. ¿De acuerdo? Ese es el plano del lenguaje, o sea, es psíquico. El signo lingüístico es psíquico, es mental. ¿Ya? Y acá cuando te dice el plano de las cosas, es que ese signo lingüístico tiene un referente, o sea, tiene un objeto que lo representa. ¿De acuerdo? Ahora, profesora, no todos, claro. Hay un referente en la realidad, pero también hay un referente como concepto. Y ahí estamos hablando de los sustantivos abstractos y concretos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, recuerda, el significado es el concepto. Es el concepto. Está formado por las ideas, por los temas. Captura en pantalla para pasar a la siguiente. ¿Ya? Captura en pantalla. Bien. Clases de significado. Dos tipos, la denotación y la connotación. La denotación es el significado primario, básico y objetivo de una palabra. Por ejemplo, se ha cortado la mano. Eso quiere decir que la palabra mano presenta el significado primario, básico, objetivo. ¿Cómo, profesor? ¿Dónde está eso? Ese tipo de significado nosotros lo encontramos en el diccionario. Ah, ya por eso le dicen base, claro, por eso le dicen base. ¿De acuerdo? Es el significado base, primario, de donde nace. ¿Ya? Entonces, este significado coincide con lo que está en el diccionario. Por eso le dicen base, primario, objetivo, coincide con lo que está en el diccionario. Es real tal como se presenta en el diccionario. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, si yo voy al otro tipo de significado, connotativo, es un significado secundario. ¿Qué quiere decir secundario? Que ya no va a estar en el diccionario. Entonces, ¿de dónde va a surgir este tipo de significado, profesora? Este tipo de significado secundario surge del contexto, o sea, de la oración donde se está presentando. Se deduce del contexto, se concluye del contexto. Por lo tanto, es metafórico, subjetivo o figurado, también si quieres llamarlo así. ¿Ya? Es figurado, ¿de acuerdo? Figurado. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, del contexto, ¿no? Del contexto, llevó una mano de plátanos. Ah, ya, no estoy hablando de la parte del cuerpo humano, tal como está en el diccionario, sino de acuerdo a la oración, ¿sí? De acuerdo a la oración, mano hace referencia a la fruta, ¿no? Al plátano, a la banana, ¿no? ¿Por qué le dicen mano de plátano, profesora? Porque se parece, ¿no? Hay una traslación de significado, ¿no? Por los dedos y por la cantidad, ¿ya? Por los dedos y por la cantidad. Muy bien, entonces, estos son los dos tipos de significado, la denotación y la connotación. La denotación tiene que cumplir con el significado primario, lo que está en el diccionario.
En cambio, la connotación surge del contexto o de la situación, que ahora vamos a ver. ¿Ya? Por ejemplo, si yo digo, a ver, padece de una enfermedad en el corazón. Ah, corazón, órgano. Eso, así está en el diccionario. Corazón en el diccionario es órgano central de todo ser vivo. Pero si decimos, te habló con el corazón, te habló con el corazón. Bueno, el corazón no es un órgano que se utiliza en la articulación. No, te estoy hablando de manera contextual, figurada, metafórica, subjetiva. Ah, ya, entonces es connotado. En el curso de razonamiento verbal también ustedes emplean, ¿no? En la comprensión lectora nosotros tenemos que aplicar muchas veces el significado denotativo o el significado connotativo, contextual, de acuerdo a la oración, a la frase donde se está presentando. Bien, captura en pantalla, por favor. Captura en pantalla. Entonces, existen dos factores que determinan el significado de una palabra. Uno, el contexto, o sea, la oración, y otro, la situación, o sea, el lugar. ¿De acuerdo? Contexto, la oración, y otra, la situación. ¿Qué situación, profesora? El lugar. El lugar o el tiempo. ¿De acuerdo? El lugar o el tiempo. Por ejemplo, mira, la palabra frente. La palabra frente en el diccionario parte de la cara, en el diccionario delante de algo o al mando de algo, ¿sí? Juan está frente, ¿no? Se ha quedado al frente de la empresa, dice, ¿no? Al mando de la empresa. Frente, en contra, ¿no? ¿Sí? En contra de algo. Muy bien, entonces, fíjate, esta palabrita frente adopta un significado de acuerdo al contexto. ¿Qué quiere decir? De acuerdo a la oración donde se presenta. Yair te espera al frente de la casa. Allá al frente significa delante de, ¿cierto? Delante de, ubicación. Por el contexto, ¿sí? Por el contexto deducimos esa información, sacamos esa información. ¿Sí? Ahora, en el caso de la situación, dice, Yair la espera al frente de su casa. Esta expresión frente está dentro de un contexto, pero no basta, no es suficiente. ¿Por qué? Porque no entendemos. Yair la espera al frente de su casa. Ah, ¿de su casa de quién? ¿De Yair o de la casa de la otra persona? ¿Al frente de la casa de quién está Yair? Allá, profesora, acá hay una ambigüedad, claro, acá, Yair le espera al frente de su casa, es ambiguo. ¿Qué cosa necesito? Necesito de la situación. ¿Cómo de la situación, profesora? O sea, necesitaría verlo, claro, necesito verlo. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia entre contexto y situación. ¿Ya? A ver, para ponerla más clara, más clara, más clara. ¿Ya? Más clara, para que no se vayan con dudas. Cuando hablo de contexto, acá te dice elementos lingüísticos. ¿Ya? Elementos lingüísticos equivale a la palabra. O sea, contexto significa oración. Por eso hay ejercicios de sinonimia contextual, antonimia contextual. ¿Qué quiere decir? Que tomes en cuenta el conjunto de palabras que está rodeando a ese término. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando hablamos de frío y caliente, frío, caliente, relacionamos con temperatura, ¿no? La comida fría, la comida caliente, ¿cierto? Temperatura. Pero si yo digo, tú eres muy frío conmigo, tú eres muy frío conmigo, ¿no? Tú eres muy frío conmigo. Ojo, no estoy hablando ahí de temperatura, ¿cierto? Cuando yo digo, tú eres muy frío conmigo, estoy hablando ahí de temperatura. ¿Qué dicen? ¿Ah? No, profesora, ahí hay un significado contextual de la palabra frío. ¿Qué significa
Tú eres frío conmigo. ¿Ah? ¿Qué significa tú eres frío conmigo? ¿Cuál es el significado? Pregunto. Tú eres frío conmigo. Contextualmente, ¿qué significa? Una persona fría. Ah, muy bien. No hemos, o sea, indiferente, ¿cierto? Indiferente, que no se expresa. Muy bien. Personalidad, carácter, ¿no? Emociones. ¿Pero por qué? Por el contexto. ¿Ya? Entonces, contexto es la oración, la frase. Por eso te dice acá elementos lingüísticos. ¿Qué cosa es elementos lingüísticos? O sea, las palabras. ¿Ya? Y por otro lado, la situación equivale al entorno no lingüístico, o sea, las no palabras. Así es. Entonces, en este caso, estamos hablando de lugar, de tiempo. Esa es la situación. Lugar, tiempo. ¿De acuerdo? Esa es situación. Lugar, tiempo. ¿Sí? Lugar y tiempo. Ahora, ¿cuándo se emplea situación? Situación se emplea en casos de ambigüedad. ¿Saben lo que es la ambigüedad? ¿Cierto? ¿Saben lo que es la ambigüedad? ¿Qué cosa es la ambigüedad? ¿Qué cosa es la ambigüedad? Cuando una expresión, profesora, tiene dos sentidos. Así es. Esa es. ¿Ya? Esa es. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esa es. Esa sería. ¿Sí? Si en el examen de admisión les preguntan, marquen la alternativa donde se requiera del factor semántico situación, tu postulante tienes que buscar la alternativa donde hay ambigüedad. Esa es la clave. ¿De acuerdo? La situación se utiliza cuando una expresión es ambigua. ¿Correcto? ¿Sí? A ver, vamos a practicar. Acá tenemos preguntas. Primero, te dice clase de significado. ¿Denotativo o connotativo? Le dolía el corazón y la espalda. ¿Denotativo o connotativo? ¿Qué dice? Le dolía el corazón y la espalda. Dolor en el corazón, dolor en la espalda. Estoy hablando de significado denotativo. Muy bien, denotativo. Correcto. Habló con el corazón a sus hijos. Ya, eso, el corazón no sirve para hablar, profesora. Es figurado. Exacto. El hombre se quedó frío. Bueno, acá falta una tilde. El hombre se quedó frío al oír la noticia. Frío de temperatura. No, sorprendido, sorprendido. ¿Sí? Sin reacción. Correcto, connotativo. Muy bien. Ahora me preparé una infusión fría. Estamos hablando de la denotación, temperatura. Aquí sí fría es temperatura. Muy bien, excelente. Pregunta 2. ¿Cuál es el factor? El factor, ¿qué es eso? Factor. Cuando tú escuchas factor en semántica, de inmediato, contexto o situación. No hay más opciones. Factor en semántica equivale a dos ideas. ¿Ya? Factor en semántica, contexto, situación. ¿Cuándo aplico situación? Cuando la expresión es ambigua. Si es ambigua, necesitas situación. Fácil, ¿ya? No se compliquen con tantos definiciones, unas definiciones a veces con un metalenguaje, ¿ya? ¿Ya? Entonces acá, ¿cuál es ambigua? Donde es ambigua, tú escribes situación. Si no es ambigua, contexto. Cuando puse el reloj en la caja, se rompió. Ya, la pregunta acá es, ¿quién se rompe, no? ¿Sí? ¿Quién se rompe? ¿El reloj o la caja? ¿Quién se rompió? ¿El reloj o la caja? No sabemos. Entonces necesitamos del factor semántico llamado situación. Muy bien. De niño solía decir mentiras blancas. Las mentiras no tienen colores. Las mentiras no tienen colores. Ya, contexto.
Figurado, profesora. Ah, ya, correcto. El papá llevó al niño en su coche. El papá llevó al niño en su coche. ¿Correcto? ¿Sí? Es ambiguo. Acá la pregunta es, ¿en el coche de quién? ¿En el coche del niño? Su cochecito, ¿no? ¿Sí? O en el coche, en el auto de papá. No sabemos. Situación. Es ambiguo. ¿De acuerdo? Su frente tiene líneas de expresión. Bueno, ¿eso es ambiguo? No, no es ambiguo por eso. Ah, ya. Entonces, contexto. ¿Entendió qué cosa es contexto y situación? ¿De acuerdo? Si te preguntan esto en el examen, ya. Si te dicen el factor situación, ambiguo. El factor contexto, entonces quiere decir que no sea ambiguo. ¿Listo? ¿De acuerdo, estimados alumnos? Muy bien. Hasta ahí, captura en pantalla, ¿sí? Captura en pantalla, captura en pantalla, captura en pantalla. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, vamos con lo siguiente. Relaciones semánticas. La sinonimia, lo sabes desde el cole, sinonimia, palabras que se escriben diferente, su significante es diferente, ¿ya? Pero su significado es igual. ¿Sí? El significado igualito. El significado es igual. Lo que cambia es su significante, separación, ruptura, disolución. ¿De acuerdo? Caminar, andar, pasear. Delicioso, exquisito, agradable. Son iguales en significado. Ese es sinónimo. Sinónimos de igual significado. ¿Ya? Pero sus expresiones son diferentes. ¿De acuerdo? Ese es sinónimo. Captura pantalla. Captura pantalla. ¿Ya? Captura pantalla. La siguiente oración es ambigua. A ver, el precio del recibo de luz se ha incrementado. El precio del recibo de luz, o sea, no hay ambigüedad, Valerio. El precio del recibo de luz se ha incrementado. ¿Quién se ha incrementado? El precio del recibo de la luz. No, no hay ambigüedad. No, ahí es contexto nada más. Incrementado, o sea, elevación de precio, ¿no? ¿Sí? Bien, a ver, observamos la polisemia. La polisemia. Cuando hablamos de polisemia, hablamos de palabras que presentan la misma escritura, pero diversos significados. ¿Sí? Esa es polisemia. Poli, varios significados. Escribes igualito, pero varios significados. Esa sería la diferencia con la sinonimia. ¿Sí? En la sinonimia tengo diferentes escrituras, pero el mismo significado. También la polisemia tengo igual escritura y diferentes significados. Ejemplo, columna, para referirse al eje del neuroesqueleto. Columna, para referirse al soporte vertical. Pico, la parte del ave. Pico, herramienta. Pico, cúspide de una montaña o la parte alta de una montaña. Eso es polisemia. Las palabras se escriben igual, pero su significado es distinto. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora, en la polisemia te está dando acá un dato muy importante. ¿Ya? La polisemia, dice acá, existe una convergencia o relación entre sus significados. Esto en un solo término equivale a, estimados alumnos, en una palabra o una palabra es polisémica cuando tienen un sema en común. Parten un sema. Hay un sema en común, ya sea de manera literal o ya sea de manera figurada. Hay un sema en común.
de manera literal, denotativo o de manera figurada, pero hay un sema en común. Por ejemplo, aquí el sema en común, porque si yo busco parecidos entre la columna, un conjunto de huesos, y la columna, la construcción, la edificación, no vas a encontrar ningún parecido a nivel de forma. El sema en común sería, ¿qué cosa? La idea de sostén, de sostenimiento, de parte principal, importante, primordial de, en este caso, del ser humano o de una construcción, de un todo. Ese es el semen común. Igual, ¿no? Si tú comparas el pico del ave con la montaña, no se parece. No, no hay que se parezcan, sino tiene que haber un semen común. El semen común hace referencia a la elevación, a la parte elevada, ¿cierto? Parte elevada de la montaña. La herramienta tiene una parte elevada o en punta. Ese es polisemia, ¿ya? Ese es polisemia. Ahora, otra, en el caso de la homonimia, ¿sí? En el caso de la homonimia, se parece a la polisemia, ¿cierto? ¿Sí? Pero la homonimia no tiene esa semejanza, estimados alumnos. ¿Ya? La homonimia no presenta ese sema en común. No hay un sema en común. ¿De acuerdo? No hay un sema en común. ¿Correcto? Profesor, entonces, ¿por qué las palabras se parecen? Porque hay una coincidencia. Ha habido una coincidencia. Y en cambio en la polisemia, ¿por qué si hay ese sema en común? Por una traslación. La polisemia ocurre por traslación. El ser humano observa que en la realidad existe un elemento que se parece al otro y que lo puede denominar con la misma palabra. Se supone que en la humanidad lo primero que ha existido es el ave, ¿no? Es el pico. Y quizás el humano en algún momento vio al ave cómo escarbaba para buscar sus alimentos. ¿Sí? Ustedes alguna vez han visto una palomita, ¿no? ¿Sí? Cómo escarba la tierra. Ah, entonces el humano puede ser que se haya inspirado en esa acción para elaborar una herramienta para cavar la tierra. Y con esa forma, ¿y qué hizo? Le trasladó su significado, pico también a la herramienta. Y luego vio por la montaña, ¿no? Que es la parte alta, la parte elevada, termina en punta, el pico de la montaña, dice. Por traslación, por traslación. ¿De acuerdo? La polisemia ocurre por traslación. En el caso de la homonimia, no hay un sema en común porque ha habido una coincidencia en la palabra. Es como que más o menos, pues, tú con tu vecino se parecen. Oye, ¿ustedes no son hermanos? No, nosotros tenemos otro origen. Ah, ya, o sea, son homónimos, ¿sí? Puede haber una coincidencia en el nombre, en el apellido, ¿no? Son homónimos, tienen diferentes orígenes, por eso no hay un sema en común. ¿De acuerdo? A ver, en el cole, ustedes han estudiado dos tipos de homonimia. ¿Quién lo recuerda? ¿Cuáles son esos dos tipos de homonimia? ¿Cuáles son esos dos tipos de homonimia? Bien, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Homógrafas y homófonas. Así es, homógrafas y homófonas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Homógrafas y homófonas. ¿De acuerdo? Homógrafas, ¿lo recuerdas? Escritura similar. Obviamente, por lo tanto, igual pronunciación. Escritura similar.
¿sí? En cambio, en las homófonas, la escritura es diferente. Es diferente y la pronunciación sí es igual. Esto lo dominamos desde el cole, ¿sí? Lo dominamos desde el cole. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso de homógrafa estaría la palabra Lima, ¿no? Lima, ¿sí? La palabra Lima. Lima de ciudad, Lima de herramienta para pulir una superficie, ¿no? Limar. ¿Ya? Incluso hay verbo también, pero eso era claro. Lima como verbo, acción de pulir, ¿cierto? Acción de pulir. Y lima como fruta. Ahí está. ¿Algún semen común entre la ciudad, la herramienta, el verbo, la fruta? No es que se parezcan, ¿ya? Sino que ¿hay un semen común? No, no lo hay. Ah, eso es homonimia. En el caso de las homófonas siempre van a ser homónimas, siempre. Tú ves una homófona como ves, ya, eso es el ojo, ¿ya? Hola, eso es homonimia. Sin duda, sin lugar a duda. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ves del verbo ver, ¿ya? Del verbo ver, ves de tiempo, aquella vez te encontré solo, había una vez. Hola de onda, onda marina, hola de saludo, ¿cierto? Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Ahora, lo primero que tú tienes que hacer, cuando una palabra se parece, por ejemplo, te dice, ¿qué relación existe entre la palabra radio, dentro de un contexto, ¿no? Radio. Ya, radio de artefacto, radio de hueso. ¿Hay un semen común? No. Ah, entonces homonimia. Entre la palabra araña de insecto y araña de el objeto que tenemos en la sala, ¿no? ¿Sí? Para iluminar, pero que tiene diversas ramificaciones, extensiones. Ah, se parece en el caso del insecto, ¿no? De la araña. Hay un parecido, hay un semen común, correcto. Entonces, cuando hay un semen común, no puede ser homonimia, es polisemia. Entonces, lo primero que tú tienes que determinar, ¿ya? Cuando una palabra se parece en escritura, ¿ya? Lo primero que ustedes tienen que hacer es, si la palabra se parece, si la palabra es igual, ¿ya? Entonces hay dos opciones, polisemia o homonimia. ¿Ya? Es lo primero que tú tienes que establecer. Si la palabra es igualita, tengo dos opciones. Nunca, una palabra que se escribe igual, nunca tu opción va a ser sinonimia. Nunca tu opción va a ser hiperonimia. Nunca cohiponimia. Absurdo. Cuando la palabra se parece, son iguales, ¿ya? Por ejemplo, a ver, la palabra araña, o la palabra estrella, ya te di ese ejemplo, ¿no? La palabra estrella de figura de cine, ¿ya? ¿Sí? Figura de cine, ¿correcto? Y estrella de astro, ¿ya? Y estrella de mar, profesora, ya, también, ya, listo, ¿no? Y te dan dentro de un contexto, ¿eh? Te van a dar dentro de un contexto. ¿Qué relación hay entre estrella como figura de cine, ¿no? Y estrella como astro? Ah, muy bien. ¿Hay un semen común entre ellas? La estrella, figura del cine, o sea, que es sobresaliente, ¿no? Que es llamativa, que es conocida, que todo el mundo lo ve, lo observa. Y la estrella también, pues, ¿no? Como astro, es llamativa, es luciente, o sea, perceptible a los ojos. Ah, muy bien. Acá hay un semen común. Figuradamente, pero lo hay. Aquí se observa un semen común. El semen común entre estas sería que es llamativa, perceptible a los ojos. ¿Correcto? Que es llamativa, perceptible a los ojos. Muy bien. Entonces, si hay un semen común, polisemia. Ahora, ¿qué pasa si me dan otro ejemplo? Como por decir, a ver, la palabra, a ver, ¿qué palabra?
A ver, lonja, lonja. ¿No? Invítame una lonja del pastel, ¿no? ¿Sí? Sírveme una lonja del pastel. Ah, ya, parte de algo, ¿cierto? Parte, ¿sí? Lonja de pastel. Y lonja, lonja es el lugar donde se venden diferentes productos, comestibles y no comestibles. Ah, ya, un supermercado, así es. Entre el supermercado y la parte de algo, ¿hay un semen común? No, pues no hay ningún semen común. Ah, entonces como no hay un semen común, mi respuesta sería homonimia. ¿De acuerdo? Eso es lo que ustedes tienen que desarrollar, estas habilidades. ¿De acuerdo? A ver, captura pantalla. ¿Ya? Captura pantalla. Captura pantalla. ¿De acuerdo? Captura pantalla. Captura pantalla de esta. No hay semen común, recuerda. Captura pantalla de esta. Recuerda, cuando una palabra está igual escrita, igualita, nunca va a ser cohiponimia, hiperonimia. Eso es lo primero que tendrías que eliminar. Sinonimia, antonimia, nada. La respuesta está polisemia o homonimia. Cuando se escriben igual. Ahora, profesora, ¿y qué pasa si me dan una homófona? La homófona de frente, la homófona homonimia. Ah, profesora, entonces es fácil. Sí, pero cuando te preguntan homonimia, ¿ya? Cuando te preguntan homonimia y te dan con homófonas, en tus alternativas aparecen estos nombres. ¿Ya? En tus alternativas aparecen estos nombres. ¿Ya? Parcial, absoluta, paradigmática. Ah, ¿verdad, profesora? Sí, esos nombres que son medio complicados. Así es, estos nombrecitos. ¿Ya? Entonces, fíjate con estos nombres. ¿Ya? ¿Sí? Yo te voy a presentar la diapositiva completa, ¿ya? No te preocupes. ¿Ya? Vamos por partes porque si lo ven todo junto, entonces ahí nos generamos un mundo. ¿Ya? Entonces, cuando me presentan casos de homófonos, generalmente yo he visto las preguntas homófonos, ¿ah? Pero la clave tiene homonimia parcial, absoluta, paradigmática. Entonces, cuando me hablan de clases de homonimia, el alumno, el postulante, tiene que reconocer categorías gramaticales. Tienes que reconocer categorías gramaticales, ¿sí? Si no reconoces categorías gramaticales, estás perdido, pues no vas a poder dar con la respuesta. ¿Cómo categorías gramaticales, profesora? O sea, tú tienes que reconocer que esa palabra es un sustantivo, es un adjetivo, es una preposición, es un adverbio, nombre, etcétera, etcétera. Las 8 categorías gramaticales. Esto es importante. Si tú no reconoces categorías gramaticales, ¿cómo lo clasificas? Por ejemplo, la homonimia será parcial cuando pertenecen a categorías gramaticales diferentes. Como profesora, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, si yo digo, llevó el asta para la bandera. Llevó el asta para la bandera. Llegó hasta su colegio. Bien, acá está. Hasta y hasta. ¿Ya? Hasta y hasta. Mira, hasta y hasta nunca van a ser sinónimos, nunca van a ser antónimos, nunca van a ser cohipónimos. ¿Por qué? Porque son homófonos y los homófonos son homónimos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces en tus alternativas va a estar parcial, absoluta, paradigmática. ¿Qué tienes que hacer? Categoría gramatical. El hasta, esto es un sustantivo, profesora. Así es, esto es un sustantivo. Y hasta su colegio con H. ¿Qué cosa es, chicos? Hasta con H. ¿Qué cosa es? ¿Qué categoría gramatical es? ¿Ah? ¿Qué categoría gramatical es?
una preposición, ¿de acuerdo? Es una preposición. Muy bien. Entonces, tengo sustantivo preposición. Ah, esto es parcial. Esa es la famosa homonimia parcial. ¿De acuerdo? Esa es la homonimia parcial. ¿Ya? Esa es la homonimia parcial. ¿Ya? La paradigmática la vamos a ver enseguida. ¿Ya? Esa es la homonimia parcial. La absoluta, ¿qué quiere decir? La absoluta va a ser de igual categoría gramatical. ¿De acuerdo? La absoluta hace referencia a igual categoría gramatical. Esta es la parcial. Absoluta. A ver, por ejemplo, absoluta. A ver, un ejemplo de absoluta, puedo decir, Juan fue feliz contigo. ¿Ya? Juan fue feliz contigo. ¿No? Y Juan fue feliz. Juan fue feliz. Fue. Fue y fue. Ahí está. Fue y fue. Ambos son verbos. Verbo y verbo. Profesor, ¿y por qué no es polisemia? Porque no se parecen. Fue feliz es del verbo ser. Ser es existencia. Fue feliz a Cañete. No tiene nada que ver con existencia, sino con movimiento, ir. Entonces por eso no es polisemia. Correcto, profesor. Muy bien. Entonces ahí sería absoluta. Así es, porque son de la misma categoría gramatical. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Pregunta? Captura en pantalla. Si desean, captura en pantalla. ¿De acuerdo? Y algunos ya deben de estar en crisis, ¿no? Deben decir, profesora, pero verbo no es paradigmática. No, verbo no es paradigmática. ¿Ya? Verbo no es paradigmática. ¿Ya? Para que sea paradigmática, acá vamos a ver solamente la paradigmática, ¿ya? Para que sea paradigmática, chicos, la paradigmática, como dice la teoría, ocurre en la conjugación verbal. En la conjugación verbal. No es que sea verbo, sino la conjugación verbal. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo escribo acá, yo amaba el cine, él amaba los libros, ¿ya? Yo amaba el cine, él amaba los libros. Mira el verbo, amaba, ¿sí? La conjugación es igual para la primera persona y para la tercera persona. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces yo amaba, él amaba. La conjugación es igualita, primera y tercera. ¿Y cómo me voy a dar cuenta que es la primera y la tercera? Porque tiene que estar el pronombre. Ahí sí es importante. Cuando tú utilizas el verbo amaba, cantaba, bailaba, es importante agregarle el pronombre. ¿Por qué? Porque no sabemos. Vivía en México. ¿Tú vivías en México? No, mi esposo. Ya, habla así, pues no, mi esposo vivía en México. ¿Pero por qué? ¿Estoy hablando mal? No, es que tú dices vivía en México. Da la idea que también tú vivías en México. Ya. Se genera esta falta de precisión en el significado. Porque el amaba o el vivía o el viviría, ¿no? Vivía, ¿ya? Esto puede ser para la primera, ¿ya? Para la primera o la tercera persona. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, a esto se le llama homonimia paradigmática. Profesora, solamente con persona, a veces también ocurre con el tiempo. Por ejemplo, cuando decimos trabajamos o estudiamos, ¿ya? Estudiamos hasta las 10, ¿ya? Estudiamos hasta las 10. ¿Ya? ¿Cuándo?
¿Cuándo estudiamos hasta las 10? ¿Cuándo? ¿Ya? ¿Cuándo estudiamos hasta las 10? Hoy estudiamos hasta las 10. Pero también puede ser ayer. Por eso el oyente te va a preguntar, ¿cuándo? No, ayer estudiamos hasta las 10. Hoy estudiamos hasta las 10. Ah, hoy presente, ayer pasado, pero la conjugación es igualita. ¿Sí? La conjugación es igualita. ¿De acuerdo? También hay otra forma, ¿no? También hay otra forma. Por ejemplo, si yo digo, a ver, ojalá lean este libro. Ojalá lean este libro. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ojalá lean este libro. Jóvenes, lean este libro. Ah, es igualito, ¿no? Lean. ¿Qué significa ojalá lean este libro? ¿Cuál es el significado de ojalá lean este libro? Ojalá lean este libro. ¿Cuál es su significado? ¿Ah? ¿Qué dicen? ¿Cuál es su significado, chicos? Ah, muy bien, un deseo. Y lean este libro, jóvenes, lean este libro. ¿Cuál es su? Ah, es un imperativo. Muy bien. Ahí está. Eso es paradigmática, estimados. Paradigmática no es verbo-verbo, sino conjugación verbal. La conjugación verbal es la misma para la persona, para el tiempo y para el modo. Entonces, profesora, ¿qué cosa hacemos ahí para desambiguar? Utilicen pronombres, ¿no? Siempre la persona, el yo o él. Los adverbios de tiempo también te ayudan a identificar esta presencia. Por último, el modo, ¿no? El modo. Con el vocativo o con el adverbio, ojalá. Ese es paradigmática, ¿ya? Ese es paradigmática. Captura pantalla, por favor. Captura pantalla, por favor. Captura en pantalla, por favor. Bien, tienen ahí todo, ¿ya? Y aquí está la PPT, donde se organiza todo, ¿no? Donde está ya la conclusión. Lo hemos desglosado para que ustedes lo entiendan. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, acá te dan un ejemplo parcial, ¿no? Sobre, sustantivo, sobre, preposición. Bello, sustantivo, bello, adjetivo. Diferentes categorías. La absoluta cuando son de igual categoría. Llama, sustantivo, que significa fuego, llama, sustantivo, auquénido. Ojear, verbo, ojear, verbo. Ojear con H de hojas, pasar las hojas. Y ojear sin H de ojo, o sea, mirarte, mirarte. Estudiamos en el presente, estudiamos en el pasado, ¿no? Hoy estudiamos, ayer estudiamos, ¿no? Él aprendía o yo aprendía, ¿cierto? Captura pantalla, captura pantalla. ¿Listo? ¿Sí? Muy bien. Y en el caso de la antonimia equivale a palabras cuyos significados son opuestos. Hay dos tipos de antonimia, la gramatical y la lexical. La gramatical es sencillo, chicos. Se forma con prefijos de negación, ¿no? O sea, con morfemas gramaticales. Recuerda que el morfema gramatical es el morfema que acompaña a la raíz, en este caso los prefijos. Posible, imposible. Crecer, decrecer. Coser, descoser. Legal, ilegal. Eso es un antónimo gramatical. ¿Sí? Antónimo gramatical cuando se utiliza prefijos de negación. ¿De acuerdo? Ahora, el antónimo lexical es cuando utilizamos otras palabras, ¿ya? Por eso le dicen lexical. Lexical, utilizas otro término, otro lexema. Gramatical, utilizas prefijos, ¿ya? Lo voy a agregar acá para que lo recuerdes.
gramatical, se busca el negativo, la oposición con prefijos de negación, con morfemas gramaticales. El lexema es el mismo, cambia el prefijo, ¿ya? Se agrega un prefijo. Y lexical es otro lexema, otra palabra. Entonces existen antónimos lexicales complementarios. ¿A qué se le llama antónimo lexical complementario? Cuando son excluyentes, son opuestos excluyentes. ¿De acuerdo? Son opuestos excluyentes. ¿Ya? Por ejemplo, soltero, ¿no? Si alguien te dice, soy soltero, no te va a preguntar, ¿eres casado? Se sobreentiende, ¿cierto? Es excluyente. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Está vivo? Quiere decir, no vas a preguntar nunca, oye, ¿está muerto? No, pues sería absurdo, ¿sí? ¿Ya? Son excluyentes. Soltero, casado, vivo, muerto. ¿Ya? Ahora, profesora, el antónimo propio también es excluyente, ¿sí? Porque grande excluye a pequeño, correcto, grande excluye a pequeño. Pero, ¿cuál es la diferencia entre el excluyente? Que en el propio hay una gradación, ¿ya? Hay una gradación. ¿Qué es eso de gradación, profesora? O sea, hay un término medio. Entre los dos opuestos hay un término medio. Por ejemplo, entre grande y pequeño hay un término medio, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ya? Entre alto y bajo hay un término medio. Entre niñez y ancianidad hay un término medio, la adultez, así es. ¿Correcto? Entonces, esa es la diferencia entre los complementarios y la propia. Se parecen, ¿ya? Porque la propia también es excluyente. Grande excluye a pequeño, pero hay un término medio. Frío excluye a caliente, sí, pero hay un término medio, tibio. Ya, ese es el propio, a diferencia del complementario. Bien, ahora, en el caso del recíproco, el recíproco supone la existencia del opuesto. El recíproco supone la existencia del opuesto. Por ejemplo, si alguien vende, obviamente otro compra, ¿sí? Hablar supone oír. ¿De acuerdo? Hablar supone oír. ¿Sí? Por ejemplo, un maestro supone ¿qué? Supone la existencia de ¿quién? Un médico supone la existencia de ¿quién? Un maestro supone la existencia de ¿quién? ¿Quién sería su antónimo? Por reciprocidad. ¿Quién sería el antónimo del maestro? El alumno, correcto, el discípulo. El médico, por reciprocidad, ¿quién sería su antónimo? Médico supone la existencia de ¿quién? Así es, de un paciente. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Ya? Captura en pantalla. Captura en pantalla. ¿De acuerdo? Captura pantalla, por favor. Captura pantalla, por favor. ¿Listo? Ya, muy bien. Ahora, vamos con las relaciones de inclusión. Hiperonimia, hiponimia, cohiponimia. Esto es fácil, ¿ah? Es sencillo. Acuérdate de este prefijo, hiper. Hiper. Hiper equivale a grande. ¿Ya? Hiper equivale a grande, a mayor. El hipermercado, hipertensión, ¿cierto? Equivale a grande o a mayor, hiper. Por ejemplo, entre colibrí, pato, paloma, jilguero, etcétera, etcétera, todos estos están incluidos dentro de este hiper, que es ave. ¿De acuerdo? Ave, eso sería el hiper, el término que agrupa a otras palabras. El hipo es el término menor, ¿de acuerdo? Hipo.
¿Sí? Por ejemplo, en este caso, el hipo vendría a ser ¿qué cosa? Gorrión. ¿Ya? Gorrión, ¿ya? Es un hipónimo de ave, ¿de acuerdo? Es hipónimo porque es el término menor, como paloma, ¿sí? ¿Correcto? Ahora, los cohipónimos es la relación entre dos menores, por ejemplo, gorrión y urraca, ¿sí? La relación entre dos menores. Eso es cohipónimos. ¿Estamos de acuerdo? Ojo, este tema de hiperonimia, hiponimia, cohiponimia, son relaciones de inclusión. O sea, un término incluye a otro o un término está incluido dentro de otro. ¿Ya? Eso es relaciones de inclusión. Ahora, no te confundas con las relaciones de parte todo o todo parte. ¿Ya? En este caso hay dos términos. ¿Ya? En este caso hay dos términos. Término de meronimia y holonimia. ¿De acuerdo? Holonimia es el todo y la meronimia es la parte. Por ejemplo, si yo hablo de bicicleta es el todo. Y una parte de la bicicleta sería el sillín. El sillín es parte de la bicicleta. Tú no puedes decir el sillín está incluido en la bicicleta, no. ¿De acuerdo? Es como por decir, brazo es el todo. Una parte del brazo sería la muñeca. Ah, todo parte o parte todo. ¿De acuerdo? Vamos a cambiar así para que esté en orden. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna duda al respecto, estimados? ¿Alguna duda? Pregunta Jesús, ¿qué tipo de antonimia lexical son los antónimos feliz y triste? ¿Tú qué dices? Feliz y triste son excluyentes, no hay término medio, ¿cierto? No hay un término medio, ¿correcto? Entonces propio no es. ¿Es complementario o es recíproco? La felicidad supone la existencia de la tristeza. No, son excluyentes. Los felices excluyen a los tristes. Por ejemplo, yo puedo decir, en ese salón se quedan los felices. Ah, ya, los tristes se van. Así es, Valerio. Exactamente. ¿De acuerdo? Muy bien. Jesús, correcto, Jesús Valerio. Muy bien, listo. Si desean capturar pantalla, ahí tienen, desde esta parte, antonimia. Captura en pantalla. Las relaciones de inclusión, no te olvides, un término incluido en otro o que incluya a otro. No te confundas con las relaciones de todo parte. Holonimia es el todo, la meronimia es la parte. Bien, a ver, ejercicio número 3, ejercicio de aplicación número 3. A ver, veamos este ejercicio. ¿Qué te pide? A ver, escriba la relación semántica, ¿no? Relación semántica, estimados. Relación semántica. A ver, veamos. Todo yerno debe respetar a su suegro. A ver, la relación semántica estaría acá entre yerno y suegro. Polisemia, descartado. Homonimia, descartado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Hiperonimia, descartado. Así es. Antónimos. ¿Qué tipo de antónimos? Muy bien, recíproco. El yerno supone la existencia de un suegro. Está bien.
Muy bien, Jesús, correcto, Jesús. Muy bien, vamos con la siguiente. La casa de sus padres, bueno, acá la relación debe estar entre casa de sus padres, está cerca, ya, casa y departamento. Casa y departamento. ¿Ya? Cohiponimia, claro, sinonimia. Sinonimia, Vicent, sinonimia, son sinónimos. Son sinónimos. No, estos están incluidos dentro de vivienda. Vivienda sería su hiper, ¿no? Tipos de vivienda, por decir así, ¿no? Entonces estamos hablando de cohiponimia. ¿Ya? Cohiponimia. Muy bien. Las hojas verdes adornaban las hojas de su agenda. ¿Ya? Acá la relación entre hojas y hojas. Muy bien. Polisemia u homonimia. No hay más opción. Polisemia u homonimia. Claro, es polisemia. Excelente, Jesús. ¿Por qué? Porque hay un semen común de la estructura, ¿ya? La estructura de ambas. No es que la hoja de la planta se parece a la hoja de papel, no, sino la estructura, la forma, que es aplanada, por decirlo así. Todos tenemos un lado bueno, otro lado malo, bueno y malo. Fácil, ¿ah? Bueno y malo, ¿qué cosas son? Bueno y malo. Así es, antónimos excluyentes. No hay un término medio, ¿no? ¿Sí? Bueno y malo, no hay un término medio, ¿cierto? Bien, complementaria. Antónimo complementario. Antónimo complementario. De acuerdo. El Aya, ¿ya? Dibujó una hermosa Aya nodriza, nana. Aya, nodriza o nana. Una hermosa haya para Enrique. Haya es un árbol, con H es un árbol. ¿De acuerdo? Entonces, acá hay homonimia, ¿cierto? Homonimia porque son homófonos. Ahora tengo que saber parcial, absoluta, paradigmática no es porque no hay conjugación verbal ahí. El haya, sustantivo. Una hermosa haya, sustantivo, sustantivo. Muy bien, excelente, Guillermo. Esta pregunta va a venir en tu examen, ¿ya? ¿Correcto? Sustantivo, obviamente no con la palabra, pero sí el tema. Sustantivo, sustantivo. Burgomaestre, limeño, y el alcalde. Bueno, estos son sinónimos, son equivalentes. ¿Ya? Son sinónimos, son equivalentes, ¿cierto? Son equivalentes, burgomaestre y alcalde. La corte y corte. A ver, no creo que la Corte de Justicia, una institución, corte su intervención, o sea, elimine su intervención. No son polisémicos, no tienen un semen común. Correcto, esto es homonimia. Estoy hablando de qué, ¿De qué estoy hablando? De sustantivo, verbo, ¿no? Muy bien, Jesús, sustantivo y verbo. Así es, entonces estamos frente a una homonimia parcial, cuando son de diferentes gramaticales. Ahí está, estimados alumnos, captura en pantalla, todo resuelto. Todo resuelto, todo resuelto, todo resuelto. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Acabamos, terminamos, concluimos. Vamos a la práctica, ¿ya? Vamos con los ejercicios. ¿Está claro, no? ¿Sí? ¿Está claro? ¿No tienen dudas? ¿Todo claro, todo ok? ¿No hay dudas, no, chicos? Todo claro. A ver, ejercicio número 1. A ver, vamos a ver los ejercicios, ¿ya?
A ver, veamos los ejercicios. Uno, ¿qué marcaron ustedes? La pregunta número 1. Muy bien. Vicent Van Gogh. A ver, ¿qué dice Vicent? Ah, me dice. La sinonimia, te está preguntando por sinonimia. ¿Dónde hay sinónimos? ¿Ya? ¿Dónde hay sinónimos? Oculista, sinónimo de oftalmólogo. ¿Sí? Ya, muy bien. Y la 4, esa niña tiene pelo rubio. Aquel, cabello negro. ¿Dónde estarían los sinónimos? ¿Ah? ¿Dónde estarían los sinónimos? Pelo y cabello, ¿cierto? Ahí están los sinónimos. ¿Ya? Ahora, en el caso de revista y revista, ¿qué habría, chicos? Bueno, sinonimia no va a haber. Y entre suegra y madre no hay nada, ¿no? Entre suegra y madre no hay nada. ¿Ya? Entre suegra y madre no hay nada. Son dos palabras sueltas. ¿Ya? Acá cero, nada. ¿Ya? Pero acá sí podemos ver qué cosa hay. La A sería la clave. La A es la clave. Muy bien. Dicen. Y revista, la revista que él pasó revista a todo. Pasó revista, o sea, supervisó todo. No hay ninguna relación de semejanza, semen común, entonces sería homonimia, ¿cierto? La revista sustantivo pasó revista, ¿sí? ¿Qué cosa es? Ah, claro, en el tercero sería el factor de situación, ya vamos a ver Luis Leonardo. Entonces acá, ¿qué cosa habría? Homonimia. Absoluta, ¿cierto? Estoy hablando de sustantivo, ¿sí? Sustantivo, la revista, pasó revista, sustantivo. Muy bien, llevó a su suegra y a su madre al seguro. ¿Por qué situación? ¿Hay doble sentido, Leonardo? Es ambiguo, llevó a su suegra y a su madre al seguro. ¿Dónde está la ambigüedad? ¿Hay ambigüedad? Ah, muy bien, correcto. ¿De quién es la madre, no? Llevó a su suegra y a su madre, claro. ¿La madre de quién? Buena pregunta. Correcto, ¿la madre de quién? ¿De quién? ¿De la suegra o de él? Ajá, ¿la madre de quién es? ¿Sí? ¿La madre de quién? ¿Sí? Acá necesitamos factor de situación. Jesús, suegra y madre pueden ser cohipónimos de parentesco. No, sería muy forzado, suegra y madre como cohipónimos de parentesco. Tipos de parentesco, ¿no? De suegra, madre, hijo, pero ¿cómo le llamaríamos a este tipo de parentesco, estimado Jesús? ¿No? Las relaciones familiares, ¿no? Ahí lo que han querido, creo, hacer es con el tema de factor de situación. Es ambiguo, ¿ya? Es ambiguo. ¿De acuerdo? Muy bien, la pregunta 1. Pregunta 2, ¿lo hicieron? Pregunta número 2. Pregunta 2. ¿Cuál es la clave de las dos? Los signos. Los signos. Pregunta sobre signos. La D, me dice Guillermo. ¿Qué opinan los demás?
A ver, signos. ¿Qué opinan los demás? A ver. A ver, ahí entra todo. La paz. Los colores, ya sabes, ¿no? Los colores, ¿qué cosas son? Símbolos. Los colores son símbolos. Un estudiante representado por su fotografía. La fotografía se parece, es ícono. La fotografía se parece, es ícono. La pronta llovizna, representada por el color azul de las nubes. ¿Ya? Entonces estamos hablando acá de ¿qué? De algo natural. ¿De acuerdo? De algo natural. Muy bien, la clave está en la D, correcto, la clave está en la D. 3. Del signo lingüístico, estimados alumnos. Pregunta número 3. Principio. A ver, la arbitrariedad, la linealidad, sobre eso nos está preguntando en este ítem. ¿Qué dice? Es la propuesta de ustedes. Indique qué propiedad se establece en el siguiente texto. A ver, acá. En el castellano medieval, el término harina se empezó a pronunciar sin aspiración. O sea, la F, ¿no? O sea, estamos hablando de cambios. ¿Sí? Estamos hablando de cambios. ¿Sí? Estamos hablando de cambios. Ah, así es, muy bien. Linealidad, profesora, ¿a qué se refiere linealidad? Linealidad se refiere a que cada sonido se ordena uno tras otro. ¿Cómo es esto, profesora? Por ejemplo, harina se ordena así. A seguido de R seguido de I. Profesor, ¿y la H? Recuerda que la H no tiene fonema. ¿Ya? La H no tiene fonema. ¿Ya? Se ordena de esta manera. A eso se refiere linealidad. Un sonido tras otro, de manera ordenada, lineal. Arbitrariedad, ya lo sabes, acuerdo tácito entre los hablantes, ¿correcto? Inmutabilidad no cambia en un tiempo determinado, ¿de acuerdo? Inmutabilidad es el que cambia. Esta es la clave. ¿De acuerdo, estimados alumnos? ¿Sí? Porque está hablando de cambios, ¿no? Sin aspiración, cambios. O sea, antes se hablaba pues farina, ¿no? Farina en el latín. Pero hubo ese cambio y con eso demostramos la mutabilidad del signo lingüístico. Pregunta 4, estimados alumnos. 4. Denotativo, significado. Clases de significado, puede ser pregunta de tu examen, ¿sí? Viene esto en los exámenes. Ya, acá está subrayado perrito, ¿qué más está subrayado? A ver, mantel, espalda, y la última colgado, ¿no? Sí, colgado. Ahí. Denotativo, ¿no? Te pide por la denotación. El perrito fue rescatado. Ah, estoy hablando del animal. Eso es denotativo, ¿sí? Muy bien. Esta es la clave. ¿Sí? Esta es la clave. Estoy hablando del animalito. ¿Sí? Lucero hoy está de mantel largo. Ah, estar de mantel largo. Celebración. Este es figurado. Connotado. ¿Sí? Celebración, significado connotado.
¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? El taxista lo dejó a la espalda de la biblioteca. A la espalda. ¿La biblioteca tiene espalda? No, profesora, la espalda es una parte del cuerpo humano. Ah, estoy hablando entonces de ubicación. Muy bien, a la vuelta, ubicación. En sentido figurado. ¿No? Si tú le dices, déjeme a la espalda de la Biblioteca Nacional, y alguien chistoso te dice, ¿qué? ¿La biblioteca tiene espalda? Estoy hablando de manera figurada, connotada, ubicación. La computadora se ha colgado una vez más, Santiago. Colgado, o sea, sin conexión, ¿cierto? Sin conexión, sin acción, sin nada, puro estrés. Cuando se cuelga la máquina, ¿cierto? Muy bien, estimados. Pregunta 5. Pregunta 5. Acá puede entrar la 5. Acá puede entrar la 5. A ver, chicos, pregunta número 5. El significado connotativo. Te está preguntando por la connotación. Connotación. A ver, acá hay nada subrayado. Durmió con el ventilador encendido. Pues ese es el denotativo. Ha desinfectado las llaves de la casa. Denotativo. Aquel muchacho resultó un cara dura. Ah, ya, cara dura. ¿Su cara estaba dura? No. O sea, sin vergüenza. Bribón. Ese es el significado contextual, profesora. Ah, ya. Entonces, connotativo. ¿Listo? Uso un jabón para el rostro, denotativo. Muy bien, sencillo, ¿cierto? ¿Ya? Estas preguntas son sencillas, chicos, y en el examen también lo mismo. Bien, vamos a las 6, pregunta 6, antes que acabe el tiempo del curso de lenguaje. Pregunta 6, estimados. La A, en la comprensión se debe considerar el contexto. De acuerdo con lo anterior, marque la alternativa en la cual se requiere apelar a la situación. Ah, ya. ¿Qué te ha dicho la profesora? Busca ambigüedad. Situación, ambigüedad. ¿Cuál es? La A. La A es ambiguo. El año pasado fui solo a Huancayo. ¿Es ambiguo? ¿Qué significa? Fui solo a Huancayo. O sea, una ciudad. Solamente visité una ciudad. No, profesora, fui solo, sin compañía. Ah, ya. Ah, ya, no te entiendo, ¿no? No te entiendo. Ah, había que verte viajando, ¿cierto? Ya, esta es la clave. Está enfermo, pero trata de recuperarse. Esto es contexto. El librero almacena muchos textos. Se entiende, contexto. Además, lleva una mascarilla quirúrgica, contexto. ¿Se entendió? ¿Se entendió, estimados alumnos? ¿Lo entendieron? ¿Sí? ¿Dudas? No creo, ¿no? Ya. Vamos con la 7. Pregunta 7. Pregunta 7. Pregunta número 7. Hiperonimia. Marque la alternativa que presenta enunciados con hiperonimia. El término mayor tiene que estar adelante. Por eso se llama hiper. El mayor tiene que estar al inicio. ¿Ya? El término mayor debe de estar al inicio. La A me dicen. ¿Ya? Joven, a ver, la A, ya hay varios que dicen la A. Ya, entonces voy a hacerles caso. A ver, la 1 y la 4. El joven dibujaba aves, sobre todo águilas, claro. Ave es el término mayor y águilas el término menor. Muy bien, y en la 4. Temía los insectos, ya, insecto, término mayor, mariposa, el término menor. Excelente. Esa es la clave. Profesor, ¿y por qué no la 2? Porque acá está el término menor primero y luego aparece el mayor. ¿Y acá qué cosa sería, profesora? Cuando va de menos a más, de menos a más, esto es hipo. Esto es hipo.
¿Trucha o bacalao? En este caso hablo de trucha, bacalao, incluido en peces. Profesora, ¿de qué estoy hablando? De dos menores. De dos menores. ¿Ya? Dos menores, ¿qué cosas son? A ver, tenemos tiempo. Una más, una más. A ver, una más, una más. Está fácil, ¿ah? La 8 está fácil. ¿Qué marcaron en la 8, estimados alumnos? A ver. La B me dice Guillermo. ¿Están de acuerdo los demás? ¿Qué tipo de antónimos? Esto viene en los exámenes. Tipos de antónimos. Estudien tipos de antónimos. ¿Ya? Las palabras van a ser sencillas. Las palabras van a ser sencillas. No son tan rebuscadas como en el caso de comprensión lectora o razonamiento verbal. ¿Ya? Entonces, a ver, está fácil. ¿Qué me dicen? Viejo, joven. ¿Entre el viejo y el joven hay una gradación o no? ¿Entre el viejo y el joven hay una gradación o no? ¿Qué dicen? ¿Sí, no? ¿O no? ¿O sí? ¿O no? Sí, muy bien. Entre el viejo y el joven. Entre el viejo y el joven. Muy bien. Entonces sería propia. ¿Sí? Entre el viejo y el joven hay una gradación. El adolescente, ¿no? El adolescente. ¿Sí? Ya. Entonces acá con uno, ¿no? Acá uno. Médico-paciente. Médico-paciente. Eso lo vimos en clase. Médico-paciente. Supone la existencia, ¿cierto? El médico de un paciente. Recíproco. Y bueno-malo. Bueno-malo. Complementario, ¿cierto? ¿Sí? Muy bien. Listo, chicos. 8. La última, 9. Y ahora nos vamos. 9, para que tengan receso. Pregunta 9, estimados alumnos. Pregunta 9. A ver, en la lengua hay diferentes relaciones, ya. Señale las relaciones de significado establecidas en los siguientes enunciados. A ver, la sala está en el ingreso de la casa y cambió. A ver, vamos a agrandarlo acá. Ya, sala, a ver, ¿ustedes qué dicen? Sala está en el ingreso de la casa y cambió su estado de soltero a casado, soltero casado en el documento. Ya bueno, soltero casado, soltero, soy soltero casado, son propio, no, pues no, descartado acá, propio no, recíproco tampoco, ya son complementarios. Muy bien, ahora la respuesta, la A o la B, ¿qué dicen? La A, ¿no? ¿Sí? Porque sala no está incluida en casa. ¿Ya? Sala es parte de la casa, parte, no te olvides, parte. ¿Ya? Pueden preguntar. Muy bien, 10, 11 y 12, ustedes lo resuelven en el multichat. Acudan al multichat. Muy bien, estimados alumnos, si no hay dudas ni preguntas, nos despedimos hasta el siguiente sábado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Un fuerte abrazo, muchos éxitos en todo lo que desarrollen. Gracias, nos vemos. No tienen preguntas. Gracias, gracias, Guillermo. Muchas gracias. Gracias, Luis. Gracias a ustedes también.